Y continuamos con nuestro martes de comunicarte. Mira, me salió verso sin mayor esfuerzo. Sí. Y está de regreso Gonzalo Martínez, que extrañábamos tanto. ¿Cómo estás, Gonzalo, querido? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá nuevamente. Bueno, y vamos a seguir hablando de algunos de tus autores favoritos. Sí. Y esta vez vamos a hablar de el historietista español Carlos Jiménez. Sí. Algo leí y tengo algunos adjetivos, Sí. pero primero quería preguntarte por qué a ti te interesa Carlos Jiménez. Qué bueno que partí porque yo venía por ahí. Ya, vamos por ahí. Bueno, yo tenía como 5 años, 6 años, y yo me crié, yo nací en el 61, por lo tanto yo me crié en un lugar, en una casa en donde las historietas estaban en todas partes. Uh-huh. En un país en donde las historietas estaban en todas partes, los kioscos, y la mitad del material que había era nacional, y todas las revistas eran en general nacionales, y esas revistas nacionales traían a artistas extranjeros también, compraban derechos para cosas extranjeras. Cosa que no sabíamos, porque no habían crédito, excepto en algunas revistas chilenas como Rocket y cosas así, no habían crédito en general. Y habían tres revistas de western que las sacaba la editorial Zigzag, el departamento de historieta de la editorial Zigzag. Y esas revistas eran el Far West, el Jinete Fantasma y el Jinete Justiciero. Y en el Jinete Justiciero había una historieta que me encantaba que se llamaba Gringo, que era un personaje encantador que pululaba como en la frontera norteamericano-mexicana, por lo tanto había mucho diseño y sus dibujos eran muy lindos. Para mí, que tenía 6, 7 años, encontraba que los dibujos eran muy lindos, eran, como diría el autor después, mucha florcita y pajarito, ¿no? Yo creo que por la onda que se venía. Claro. Me encantaba. Corte. Gringo se llamaba. No tenía idea quién era, me encantaba. Corte. ¿Pero de qué se trataba? Un western, era un personaje que se llamaba Gringo que resolvía en tuertos. No tenía mucha más. Tipo Lucky Luke. Tipo Lucky Luke. Típico western del jovencito que salva, que ayuda a los desvalidos. Ya. ¿Ah? Florcito y pajarito. Sin quererlo necesariamente. No era el llanero solitario. Claro. Era alguien que justo estaba ahí y dice, ok, vamos a resolver esto. Corte, como Mandalorian hoy día. Como Mandalorian, sí. Corte. Después de la dictadura aparecieron a la muerte de la editorial Quimantú, de la que vamos a hablar la próxima semana, en 2 semanas más, perdón. Hay una historieta que empezó a aparecer a través de la editorial Dilapsa que se llamaba Garra de Acero, que también me encantaba. Y fue tan popular acá que cuando se acabó el material de Garra de Acero, yo no sabía quién la hacía, pero también era un dibujo muy lindo, muy detallado, florcita y pajarito. Como dato extra, digamos, dato freak, esa historieta fue tan popular que cuando se acabó el material que importaban, empezaron a producirlo acá, sin permiso. Sí. Entonces, hay mucho material de ese personaje que se llamaba Garra de Acero acá porque la revista, había un derecho comprado de la revista, de un nombre de la revista Garra de Acero, y en realidad yo después me enteré que esa historieta se llamaba Delta 99. Ya, una Corte. especie de Nosferatu. Claro, Corte. Ya. No, Delta 99, no, era un hombre que venía del espacio. No, es que estoy pensando que como no tenían los derechos, le puso Nosferatu en vez de Drácula. Perfectamente, sí. Y, Corte, año 86. Yo estaba dando mi proyecto de título y tenía un amigo, Agustín Galvez, que había vivido en España mucho tiempo, que tenía una colección de cómic increíble. Proyecto de título de arquitectura, por si alguien no sabe. Sí. Tenía una colección de cómic increíble y compartíamos talleres, las llevaba para el taller y leí una historieta maravillosa que se llama Los Profesionales, que aquí está, no sé si se ve. Sí. Los Profesionales, que narraba la vida de los dibujantes españoles en la Barcelona de fines de los 60. ¿Eso fue lo primero que leíste? Eso fue lo primero que leí después de que yo... O sea, sabiendo que era Carlos Jiménez. Yo no sabía. Ya. Yo ahí me enteré que era Carlos Jiménez y de repente me encantó, me gustó su narrativa. Ya este es un estilo un poco más caricaturesco. Sí. Pero me encantó su narrativa y empecé a hilar para atrás y era el autor de Gringo y era el autor de Delta 99 / Garra de Acero. Entonces dije, qué loco. Y empecé a investigar. Bueno, me compré toda la colección de Los Profesionales, son varios tomos. Me compré toda la colección porque es muy divertida, está muy bien contada, Los Profesionales, autobiográficos. Y empecé a meterme en Carlos Jiménez. Independiente de que su dibujo y su narrativa es perfecta.
su forma de expresar los personajes, su forma de hacer actuar a los actores, digamos, es increíble. Me empecé a dar cuenta que a él le importaba mucho el quehacer social de su país. Él empezó a trabajar en estas editoriales de Barcelona que producían mucho material para Francia y para Estados Unidos, e inclusive ese material se compraba acá en Chile. Había mucho material de esa editorial que se llama, no era editorial, de ese estudio que se llamaba Selecciones Ilustradas, que se publicaba acá en Chile sin nosotros saber que venía de ahí. Después uno se da cuenta todo lo que leímos de Selecciones Ilustradas nosotros acá, que era un pool de dibujantes que estaban en una oficina, y en los profesionales él reúne toda esa aventura, toda esa historia. O sea, vemos la cocina. Vemos la cocina, y ahí es donde yo dije, ¡ay, qué divertido ser dibujante! Ahora eso te iba a decir, porque eso tú lo leíste antes de ser dibujante de historieta. Sí, antes de publicar mi primera historieta. Ahora, es gracioso que tú digas que es divertido, porque es bien patético, vamos a usar, no lo estoy diciendo en el sentido despectivo de patético, sino porque es como, lo pasan súper, no duermen, no comen, son pobres, no les pagan, se quedan dormidos encima de la mesa, ¿cierto? Como que tienen que compartir piso unos con otros, es como bien precario, pero son todos unos apasionados, y son todos, cada personaje más loco que el otro. Sí, eso es. Claro, es como, bueno, hacer historieta, eso, la gente que se hace millonario haciendo historieta, no existen. Antes sí, en la época, quizá algún día hablemos de los grandes historietistas de periódicos de los años 30, 40, 50 en Estados Unidos, digamos. Eso se hacían millonarios, pero en general muy pocos se hacen millonarios, y se hacen millonarios por cosas fortuitas, digamos. Pero en general todos vivimos ahí al 3 y al 4. Yo vivo bien, no vivo bien, pero claro, es un oficio en que uno tiene que estar encima siempre, pero en donde la pasión es lo que... Entonces a mí la alegría que me provocaba leer esto... ¿Los profesionales era maravilloso. Te sentías acompañado, me imagino. Muy acompañado. Y veías a tus amigos diciendo, mira, igualito a... Sí, así vamos a ser nosotros. Y después me empecé a meter más y me di cuenta que tenía toda una... Ya se notaba en los profesionales un poco, tenía toda una colección de historietas en donde hablaba de la dictadura española. Franco. Y luego, el otro libro que te presté, que Paracuello habla un poco de la época. Pero Paracuello es brutal. Es brutal. Es los internados de los niños durante la época de la dictadura de Franco, y cómo los concientizaban y los trataban mal. O sea, es de un nivel de violencia y miseria que a mí, yo lo leí un poco antes de dormir y dije, no, tengo que parar porque voy a tener pesadillas con esto. Sí, definitivamente. O sea, es un cómic social. Absolutamente. Y sí, los profesionales es muy chistoso y es muy irónico, y también tiene una crítica social del estado de la cuestión. Paracuello es muy duro. Además, porque los niños son súper flacos y tienen los ojos grandes, entonces es una cosa... Sí, es la cultura de la... Paracuello, y hay otra colección que se llama España Grande, España Única, España... Es Make America Great Again en los años 60 o 50. No, terrible. Y también tiene cosas como esto, que esto es la guerra civil. 36 al 39 malos tiempos se llaman. Y claro, y es exactamente cómo se arma. Y lo interesante que me pasó a mí leyendo 36 y 39 tenía que ver también con explicitar, porque no sé si te pasa, en general cuando leemos historia, ¿no? Leemos como los grandes hechos de los grandes hombres. En general, no hay muchas grandes mujeres en esos tipos de relatos. Y luego cuando nos acercamos desde la ficción, o sea, estaba pensando que yo hace poquito leí el último libro de la Julia Navarro, que estuvo acá también hablándonos y su libro se trata sobre bueno, parte con la pérdida de la guerra de parte de los republicanos y cómo empieza el franquismo, pero claro, entonces tenía eso en la cabeza, y cuando leí 36-39 es como, de ahí venimos, pero lo que él hace es mostrar la guerra de clases, básicamente. Claro. Y además a nivel de suelo, digamos, no a nivel de los grandes movimientos, no es un cómic documental. Claro. Habla de las personas que sufrieron Entonces, para mí, Carlos Jiménez, en ese sentido, es un grande de mis autores íconos, de mis autores favoritos, el único que está vivo. Ah, mira. Sí, sigue vivito. Y bueno, Félix Vega lo conoce. Ya, pero ser un señor grande igual. Grande, sí. Félix Vega lo conoce, dice que es muy divertido y bueno para agarrarse, para pelearse. Además, se nota que hay un carácter fuerte. Ahora,
lo que me pareció interesante de la selección que hiciste para que yo revisara es que es súper diversa, ¿no? O sea, los profesionales muy irónico, tiene esta cosa como ligera, porque igual los pobres personajes lo pasan mal, pero ni se enteran. Eso es como que muy gracioso. Entonces, como están tan entretenidos y como que se agarran para el deseo, etcétera. Paracuello es brutal. Brutal. Entonces, no diríamos que es historieta de entretenimiento, como tampoco lo es 3639, porque es como, yo pensaría, claro, cómic social, y no habíamos comentado sobre eso, así como histórico, social, con una crítica, con una mirada, y te quería preguntar por la narrativa, ¿qué sientes tú que tienen en común el trabajo de Jiménez, independiente del tema del que hable? Yo creo que la nitidez. Jiménez tiene una narrativa tan nítida, tan clara, tú la lees, no te complica leerlo, te complica, como tú dices, la temática, y te complica que lo hace tan bien que te llega a la guata y tú dices, ay, que yo voy a parar acá. O sea, me pasó con Paracuello. No, sí, no te pasó a ti, me pasó a mí también. No, pero no es morboso, no es pornográfico en ese sentido. No, o sea, lo hace tan bien, tan nítido, tan claro, tan honesto que la verdad te duele. Que además también probablemente tiene que ver con el punto de vista, ¿no? El hecho de que cuando tú dices que él narra desde la calle, está ese ejercicio también, o sea, es como... Uno empatiza mucho más. Bueno, y además que es una persona que le tocó vivir eso. Paracuello es autobiográfico, los profesionales autobiográficos, hay otro que se llama Barrio, que también es autobiográfico, y hizo otras cosas más lindas también. Bueno, son todas lindas, hay unas terribles, hay unas menos terribles que... Hay un dibujante español llamado José González, Pepe González, maravilloso dibujante español, de un talento increíble, pero totalmente perdido en el sentido de que era tan talentoso que cualquier cosa que le provocaba un poco de cansancio lo dejaba botado. Entonces era un ser maravilloso, pero inestable. A lo Orson Welles. Puede ser. Y gay, en una época en donde ser gay era complicado, muy complicado. O sea, es complicado todavía en muchos lugares, aquí era muy complicado, en la España de Franco. Y Carlos Jiménez en 6 tomos hace una biografía de José González, los 6 tomos se llaman Pepe, maravilloso, porque en el fondo él lo conoció, fue su amigo, y habla de él con un cariño, pero además sin obviar sus contradicciones y su mala leche, etcétera. Eso es lo que tiene Carlos Jiménez, que no te edulcora nada, pero narrativamente es perfecto. Y cuando digo narrativamente, no solo lo que cuenta, sino que cómo lo cuenta, y cómo actúan sus personajes, y cómo son sus ambientaciones, y cómo decide qué fondo poner, qué fondo no poner, etcétera. Para mí es uno, junto con... como ya hemos hablado, junto con Temolós, con Jiro Taniguchi, con Hugo Pratt, Carlos Jiménez, otro de mis autores que me formaron, no sé si me formaron, en realidad no me formaron, sino que están ahí siempre encima. Igual también están en tu dibujo. Sí, hay algo de Carlos Jiménez, bueno, hay algo de todos esos autores, o sea, me gustaría que hubiera algo de todos esos autores en mi dibujo. Pero también pensando que ellos son tus maestros, tú no fuiste a un lugar a estudiar cómo ser historietista. No, claro, para mí fueron efectivamente la gente que leí, que dije que hay algo que yo quiero que se note, a pesar de que mi dibujo no se parece en nada, digamos, a lo que hacen ellos, y mucho menos a Temolós, por ejemplo. Entonces yo les recomiendo mucho que busquen a Carlos Jiménez. ¿Se encuentra? Sí, Shazam Comic lo tiene todo, Busca Libre. Tienen que ver en las librerías. Está todo publicado. Además que está todo. Gringo está publicado. Yo lo compré. No sé si está acá en Chile, eso sí. Delta 99, Garra de Acero, también está todo publicado. Hay una historieta que ahora no me acuerdo cómo se llama, que no la leí cuando niño, la leí de grande, que era maravillosa también, que era parte de esa trilogía Gringo, Delta 99. Pero eso claro, es interesante también, porque tú dices que tu primer encuentro con Carlos Jiménez, sin saber su nombre y apellido, fue con Gringo, que diríamos que era una cosa más bien ligera, ¿no? Muy porque ligera, estoy pensando, si alguien se encuentra con Paracuello a los 10 años. Sí, no. O sea, debe ser... Porque no, me hubiera dado lata leerlo. Digamos. Eso es cómic adulto, finalmente. Sí, claro, y además porque son niños los protagonistas, ¿no? Y son niños violentados de manera constante.
O sea, la empezada de ese libro es ya brutal. Sí, bueno, pero yo tenía una pregunta respecto a eso. Sí. Porque Los Profesionales y Paracuello, tú me pasaste un ejemplar, Sí. pero son muchos de la misma línea. Sí. Hay Paraguayo, hay 2, Barrio hay 1, Los Profesionales son como 6. Ya. Es maravilloso porque en el fondo es hablar de la visita. No, y esas viejas, no. No, es terrible. Sí. Ahora también hay una cosa que me parece interesante que tiene que ver con el registro, ¿no? Porque hoy día Carlos Jiménez tiene Jiménez con G, de sí. gato, para que lo busquen. Hay un carlosjiménez.com que es donde pueden encontrar mucha información, pero hay algo que también documental que me parece interesante. Sí. Aunque su intención no es la cosa histórica, No. hay un ejercicio documental en esa España del que nos habla, ¿no? Sí, que es bueno, es lindo que se rescate, o sea, que hayan autores, hay más autores por supuesto, pero que lindo que este autor, que empezó siendo un autor muy pop, muy popular, en el sentido de intención popular, que trabajó mucho para historietas, sobre todo historietas de amor, ¿no? Británica, historietas de guerra, no sé si son historietas de guerra, pero sí historietas románticas, hizo muchas. Uh-huh. Que ese era un trabajo de trabajador de la historieta en la época que existía esa industria. Como al encargo. Al encargo, exactamente. Y de repente y uno lo lee en Los Profesionales, como en un momento toma conciencia de su sentido de autoría. Yo te iba a preguntar sobre eso, Sí. porque todos los artistas que hemos revisado acá en esta sección, y recuerden que pueden revisar todas las conversaciones que hemos tenido acá con el Gonzalo Martínez en YouTube y también en nuestra página web radio.unidad.cl, son autores en el sentido de que además de que dibujan y escriben, también tienen una personalidad. Absolutamente. Que se da a conocer ahí, ¿no? Y quería preguntarte sobre esa relación. Porque, por ejemplo, tú, en tu caso, tú trabajas harto con el Pancho Ortega, Sí. pero también haces cosas solo. Sí. Entonces, cuando aparece más, me imagino, la autoría es cuando uno tiene que hacerse cargo del relato propio. No necesariamente. ¿Ya? No, yo trabajando con Francisco, con Pancho o con Rodolfo, con quien sea, yo me siento igual autor, Uh-huh. porque yo no estoy esperando que me llegue el guión para dibujarlo. Ya. Yo ya estoy conversando antes, o sea, ya estamos conversando antes de qué se va a tratar. Inclusive los libros ilustrados, el libro que hicimos, que presentamos con Francisco acá hace un tiempo, Sí, libro de las ilustrado aventuras. de la historia de Chile, yo hacía la ilustración primero y Francisco construía la historia alrededor de la ilustración. Claro, y de la colaboración, que es la diferencia, es buena la explicación, porque es la diferencia con el encargo. Con el encargo, absolutamente. Te llega la cosa hecha y uno la ilustra. No, aquí a mí me gusta meter mano, digamos. Si no, no me... A menos que me lo paguen, yo lo hago. Yo trabajo por encargo también y Sí. es lo que mantiene mi estabilidad económica. Pero como autor, a mí me interesa meter mano siempre. Y ojo que estos autores además tienen una cosa que yo admiro mucho, y es una cosa mía nomás, no es que así tiene que ser, ¿eh? Es que todos partieron dibujando por encargo, todos partieron dibujando solo por plata. Uh-huh. Hugo Pratt, Temo Lobo, Jiro Taniguchi, bueno, el sistema japonés es distinto, digamos. Carlos Jiménez, todos trabajaron así en la máquina. Y ahí despertó su sentido autoral y decidieron seguir una línea. Y eso para mí es súper valioso. Sí, además estoy pensando, no sé si te pasa cuando haces clases, ¿no? Pero a mí me pasa en las escuelas de cine mucho, y aquí ya llegó Lala y podrá confirmar que los chicos de primer año ya se sienten autores. Y uno dice, ok, bacán que tú sientas que tienes una voz y tienes algo que decir, pero primero... Sí, pues hay que hacer el servicio militar. Primero hay que soltar la mano, Claro. Primero hay que aprender las técnicas, especialmente en un mundo como el de la historieta, en donde no hay escuelas. No, pues, no, es solo práctica y hay que meterse ahí. Sí, pasa. Yo creo que es lindo cuando uno es joven y quiere dedicarse a esto, es lindo creer eso porque es parte del combustible que uno necesita para avanzar. Claro, es lindo el ímpetu. El ímpetu es importante porque si no, no hay combustible para avanzar. Creerse la raja es súper importante. Sí, pero también yo pienso en que... Claro, el problema es que en un momento te tiene que caer la teja. No, y además porque tienes que tener las herramientas para poder desarrollar esa voz, ¿no? Y yo creo que todos los ejemplos que tú nos has traído tienen que ver con gente que, como trabajó por encargo al principio, soltó mano. Mucho. Ya aprendió, de todo lo que he hecho, esto es lo que tiene que ver conmigo. Sí. Y eso yo creo que es interesante. Claro, y a la hora de contar mi historia, yo ya tengo las herramientas para contarlas. Sí. Exactamente. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero es una mezcla rara. Ahora, la Darwin es terrible en ese sentido y muchos de esos cabros que
que se creen la raja, pero que no entienden que en el proceso no empiezan a conocer sus debilidades y en función de eso intentan aprender. Los perdemos. Los perdemos, no los sí. vimos más. No, exactamente. Entonces, yo ya no doy clases hace mucho tiempo, pero amigos míos que hacen clases me hablan de eso mismo, que le da rabia a estos cabros que se creen. O sea, está bien, pero si el talento o esa seguridad no está mezclada con rigor, sí, con eso no va a llegar. Sí, no, y con ganas de aprender, cuando creéis que lo sabéis todo, bueno, Dunning-Kruger, salís para atrás. O sea, nosotros seguimos aprendiendo. Por eso vienes acá, Gonzalo Martínez, a enseñarnos. Sí, absolutamente, sí. Y además es todo un proceso, es un proceso un proceso que al revés, cuando uno practica, no es que uno aprenda para poner en práctica. Cuando uno practica, te das cuenta y tienes la capacidad de ver dónde te está fallando la mano, el ojo, cuando ves que algo te está fallando, pum, ahí uno necesita ir a aprender. Horas de vuelo. No hay de otra. No hay de otra, exactamente. Oye, Gonzalo Martínez, gracias por presentarnos a Carlos Jiménez. Sí. Lo dejamos muy recomendado. Igual debería venir, yo creo que hay libros que igual que la música deberían venir como con no por un parental ¿cómo se dice? Adversary, sino es como el alto en alto en intensidad. Yo te diría que Carlos Jiménez es alto en intensidad, sí. Por lo menos estas obras, para que lo busquen, y la próxima vez vamos a hablar de Quimantú. De Quimantú, el departamento de historieta de Quimantú. Hay un libro muy lindo de Isabel Molina, de Quimantú en general. Nosotros la próxima, en los minutitos que tenemos, que ahora parece que son más, o no nos dio más, la Muriel. No está la Muriel. Ya, pero tenemos que irnos porque ya llegó la Bueno, muchas gracias, nos vemos en 2 semanas más. Nos vemos, chao. Vamos a la música y ya regresamos.